bienvenidos a este nuevo episodio de podcast, de Guaraní Podcast, Guaraní Project. Hoy vamos a explorar la complejidad de la salud mental y de cómo eso afecta a nuestro día a día. Y para eso le tenemos a un invitado de lujo, el señor Marcelo Reiser, licenciado en Psicología Clínica. Y nada, voy a dejar que él se presente y que nos cuente un poco de los estudios que tiene, de la preparación que tiene. Que seas muy bienvenido, Marcelo. Muchísimas gracias, Bruno, y a todas las personas presentes. Bueno, en primer lugar, para mí es un honor, un privilegio poder estar acá, poder de alguna manera brindar ciertas herramientas y ciertos recursos de acceso que hoy en la actualidad, con toda la demanda también que hay, con todas las alteraciones de repente en el estado de ánimo también que presentamos, ¿verdad? Las personas en la actualidad, sería de suma importancia y muy relevante poder empatizar y poder también dar un mensaje, ¿verdad?, a las personas que están mirando, ¿verdad?, este podcast, y bueno, poder alentar un poco también a contribuir un poco en lo que es la salud mental hoy en día. Muchísimas gracias, Bruno. Buenísimo. Antes de comenzar, para la gente que de repente no te conoce, o bueno, ¿con qué fundamentos nosotros vamos a hablar de este tema de lo que es salud mental? Bueno, de la casualidad de que el señor Marcelo fue mi terapeuta por casi un año, ¿verdad? 10 meses aproximadamente. Pero quiero que él nos cuente un poco de su especialidad y sus estudios. Sí, cómo no. Bueno, yo me recibí en la Universidad Católica de Asunción. En esa época hice el énfasis educacional, ¿sí? No había la especialidad clínica en ese momento. Posterior a la universidad estuve haciendo una especialización en psicoterapia cognitiva integrativa, específicamente en el área conductual, ¿sí? Posterior a eso realicé un máster online propio en psicopatología infanto-juvenil. En esa época hacía primeramente atenciones, ¿sí?, clínicas más bien para niños, y luego me fui especializando más hacia lo que es la adolescencia y la adultez. Tengo diplomados, tengo formaciones en mindfulness, lo que es un poco conciencia plena, que en parte es lo que vamos a estar abordando hoy, y también en lo que es terapia de aceptación y compromiso. Además de otras certificaciones, soy educador de familias, certificado en disciplina positiva. Si bien actualmente no es algo que lo pongo en práctica, ¿verdad?, dentro del consultorio, es algo que realmente me apasiona, ¿sí? Y más todavía en el mundo, en la actualidad en la cual estamos, hay mucha demanda también por parte de las familias, ¿verdad?, por querer saber cómo hoy en día, ¿sí?, se le puede educar a los niños con ciertos límites, con firmeza, teniendo en cuenta que la tradición actual ya no es la tradición en la cual anteriormente se educaba. Y por último hice un diplomado superior en psicofarmacología. Entonces, hago consultorio privado, soy psicólogo clínico y trabajo con adolescentes y con adultos. Buenísimo. O sea, ¿quién más que el licenciado Marcelo para hablarnos para tocar los temas que vamos a tocar hoy, ¿verdad? Sinceramente, un invitado de lujo. Y de nuevo, ya te dije fuera de cámara, te agradezco muchísimo por haber venido y aprecio. A vos. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la salud mental y vamos a hacer una pequeña introducción, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta lo científico. Para eso te tenemos a vos. Decime, ¿la salud mental depende de uno? ¿Es un mito o es una realidad? Decime un poco. Bien, es una pregunta bastante interesante como para poder empezar a hablar sobre diversos puntos más específicos. Realmente sí, la salud mental depende de uno. Igualmente es importante tener en cuenta que estamos rodeados de personas, de vínculos, de estímulos a nuestro alrededor, y muchas veces esas interacciones en las cuales nos encontramos se pueden ver envueltas y sumergidas en la manera en la cual reaccionamos. Pero cuando hablamos de repente también de equilibrio, es importante también, Bruno, tener en cuenta que para poder tener un equilibrio es importante también haber estado en no equilibrio, ¿sí? O sea, tener las necesidades básicas, poder alimentarse bien, poder hacer ejercicio. O sea, siempre tenemos que tener en cuenta que además de repente de poder regular las emociones, poder clarificar mucho más los pensamientos, es importante poder cuidarnos a nosotros mismos. Y cuando nos empezamos a cuidar a nosotros mismos, generamos un autocuidado y de ahí de alguna manera empezamos a tener un cierto equilibrio. Entonces, de alguna manera sí depende de nosotros, pero mucho también depende de las variables que pueden estar de por medio con las decisiones y con las elecciones que vamos teniendo de un día para otro. Qué bueno que tocas ese punto, ¿verdad? De la alimentación, del ejercicio. Decime un poco, ¿tan influyente? O sea, ¿o qué tanto puede influir en tu salud mental? No, por ejemplo, no hacer ejercicio para nada o no cuidarte para nada. Explícame un poco eso. ¿Cómo puede afectar eso en tu salud mental? Okay. ¿Y pasa en el 100% de los casos
¿O es algo que, no sé, de repente no le pasa a todo el mundo? Buenísimo, buenísimo. Es importante tener en cuenta que somos personas que pensamos, somos personas que sentimos y somos personas que actuamos. Siempre dentro de lo cognitivo llamamos eso como una triada cognitiva, ¿sí? Que es como el cimiento, como la base dentro del ser humano. Entonces, es importante y es sumamente pertinente poder aclarar, ¿verdad? Que si bien la alimentación, el ejercicio, el descanso no son variables que de alguna manera van a favorecer específicamente para que la persona pueda tener un cierto equilibrio o llegar a un cierto bienestar exponencial, ¿sí? Son variables sumamente importantes. ¿Por qué? Porque por medio de la actividad física uno libera evidentemente endorfina. También el cortisol, que es la hormona del estrés. Por ende también uno se da la posibilidad de hacer alguna otra actividad diferente con la cual pueda conectar. Por eso es importante también que cuando uno realiza actividad física pueda hacer una actividad física que realmente le guste. ¿Sí? Si uno empieza de repente a hacer una actividad física que no le gusta, ¿sí? Acaba siendo un sufrimiento otra vez. Evidentemente, y uno va a tender muchas veces a procrastinar, que es algo que por lo general pasa mucho, ¿sí? Es como que de repente uno empieza una actividad, ¿sí? Y termina después procrastinando o dejando de no hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se obliga a hacer algo que no quiere. Entonces, podríamos decir que la salud mental depende de nuestras decisiones individuales. Totalmente, totalmente. De cierta manera, ¿verdad? Sí, por eso es sumamente importante poder clarificar y poder identificar todos los detonantes que estén presentes. O sea, quién soy, qué quiero, qué no quiero, cuándo quiero, por qué no quiero, ¿sí? Son preguntas, ¿sí? Alternativas que son sumamente fundamentales poder hacernos en la cotidianidad con todas las cosas que pasan, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en automático. ¿Qué significa estar en automático? Justamente hacer las cosas por hacer. O sea, me levanto a la mañana, me voy al gimnasio. ¿Y por qué me voy al gimnasio? Porque me tengo que ir. Entonces, ¿Sí? o sea, eso no te sirve otra vez al final de mucho porque acaba siendo como que lo haces en automático. Totalmente, totalmente. O sea, al principio probablemente uno se vaya, ¿sí? Porque ve el beneficio que le da eso, ¿sí? Ok, me voy a ir al gimnasio, me voy a despertar a tal hora, ¿sí? Pero a la larga uno empieza a ver mayores resultados. Y de alguna manera eso también ayuda, no solamente físicamente, sino también cognitivamente, ¿sí? La actividad ayuda a lo que son procesos más cognitivos, por ejemplo la atención, la memoria, ¿sí? La sensopercepción, que son tanto los estímulos que tenemos adentro como los estímulos que están más externamente. Entonces son una sumatoria de variables, por así decir, y variantes, claro, que están de por medio para un desarrollo más complejo y más integral. O sea, para cerrar esta parte, ¿verdad?, de lo que es el podcast, o sea, el hecho de que vos comas sano y te vayas al gimnasio tampoco no te garantiza tener una salud mental 100%. Son coayudantes. Pero ayuda. Son coayudantes. O sea, hay gente que de repente va a panchear y va a decir, no, yo estoy bien porque yo como bien y yo me voy al gimnasio, entonces pero de repente está reventado. O sea, no sé si entienden lo que quiero decir. Sí, sí, totalmente. Y a eso hace un poco referencia también el equilibrio, ¿sí? O sea, a ver, por ejemplo, te voy a poner así un ejemplo básico. Hay personas que se van a hacer psicoterapia, ¿sí? Hacen terapia clínica, ¿sí? Abordan sus emociones, ¿sí? Reestructuran ciertos pensamientos, le dan lugar a lo que sienten. Pero capaz, el trabajo de esa persona es muy sedentaria, ¿sí? Todo el día está frente a una computadora. La computadora también es un estímulo lumínico que evidentemente genera una cierta hiperactivación a nivel neuroquímico, ¿sí? Entonces, o sea, libera dopamina, vamos a decir. Sí, en cierta forma. Sí, ¿verdad? Son neurotransmisores que de alguna manera se alteran, ¿verdad?, en la cotidianidad. Pero por eso, o sea, es importante tener en cuenta que si bien uno puede hacer terapia, es importante poder de alguna manera tener otros espacios de dispersión y distensión donde uno realmente pueda conectar con otras actividades que le generen otro tipo de funcionalidad. Entonces vamos a hablar un poco de lo que son las red flags, que vienen a ser las banderas rojas o señales que muchas veces le tenemos a personas tóxicas en nuestra vida, o de repente nosotros mismos estamos siendo tóxicos y como nuestras propias acciones nos autosabotean, o de repente estamos manteniendo vínculos con personas que nos están saboteando la salud mental, vamos a poner así. Quiero tocar el primer tema, la primera red flag. Vamos a hablar un poco de recibir crítica y después vamos a hablar de ser una persona crítica o no. O sea, yo tengo un amigo, mi amigo se pasa criticándome. Todo lo que yo hago está mal. Puede ser mi familiar también, o puede ser mi novia. En cada idea que yo le digo, que yo le hablo, para él está mal, o no sé, no le gusta mi peinado, no le gusta mi ropa.
¿eso puede afectar tu salud mental? O sea, ¿eso te puede llevar a un vacío o a una depresión, a una ansiedad? Sí, o sea, te voy a responder de otra manera con lo que me preguntaste, ¿verdad? Porque una pregunta muy, muy importante, ¿verdad? Una bandera roja también que está muy presente en la cotidianidad. A ver, mucho tiene que ver también con un patrón de comportamiento. ¿Qué es un patrón de comportamiento? Es algo que uno aprende. Muchas veces pasa que en la niñez, en la adolescencia, uno escucha de repente de algún familiar, de algún amigo o la persona con la cual se vincula, ¿sí? Que critican, ¿sí? O que hacen de repente comentarios ofensivos hacia otras personas. Capaz no haya una cierta intención dañina con el otro, ¿sí? Pero pueden haber de alguna manera ciertas aristas de por medio que muchas veces el niño o el adolescente imite y eso lleva a una cierta adultez. Entonces, para poder entender, para poder más bien responder tu pregunta, es importante poder primero partir de esa base, que puede haber un patrón de conducta inicial. ¿Qué pasa con el tema de la crítica? O sea, el tema de la crítica es un tema bastante amplio realmente, que tiene mucho que ver con el autosabotaje. O sea, el autosabotaje muchas veces es utilizar ciertas preguntas a uno mismo, como por ejemplo, yo no sirvo, ¿para qué yo hago esto? ¿Sí? Yo soy el peor en estas cosas, seguro fulano o fulana de tal es mucho mejor en esto. O sea, son creencias limitantes que están presentes y que tienen mucho que ver también con lo que nosotros aprendimos en un momento determinado, ¿sí? Y eso como querés proyectar, o sea, la persona que tiene esas inseguridades de repente inconscientemente proyecta en las personas que tiene a su alrededor. También, Bueno, porque se normaliza. claro, lo que yo entiendo de llegar a un estado de salud mental mal o mala es la acumulación de estas conductas negativas. La absorción constante de crítica o, no sé, de negatividad. Eso es lo que te puede llevar a tener una mala salud mental. Sí, totalmente. O sea, sí. O sea, te voy a cambiar el escenario. Por ejemplo, yo vivo con mi mamá, Ujú. ¿verdad? Pero mi mamá se pasa criticándome y mi relación con ella no es muy buena y pucha, yo prácticamente en mi caso no me alegro. Entonces, ¿será que va a ser una buena idea para mejorar mi calidad de vida salir de la casa de mi mamá? Y siempre utilizamos nosotros los psicólogos la palabra depende, ¿sí? Depende, o sea, para que se dé de repente un desprendimiento, ¿verdad? Hay que tener en cuenta muchas variables, o sea, ¿puedo realmente salir de mi casa en este momento? ¿Quiero realmente salir de mi casa? ¿Salgo enojado? ¿No salgo enojado? O sea, hice un proceso previo para poder de alguna manera independizarme en ciertas cosas. ¿Puedo realmente independizarme o no? O sea, son muchas preguntas que de repente serían importantes que uno pueda hacerse, primeramente a la hora de poder tomar una decisión que vaya en relación también a los valores, que los valores hacen referencia un poco a lo que yo realmente quiero en mi vida, lo que realmente quiero para mí. ¿Me puedes repetir la pregunta que me hiciste primeramente? Si uno se guarda, ¿verdad? No, sí, o sea, la pregunta al final, la finalidad, o sea, al final la pregunta es, ¿qué tan mal o qué tanto te afecta la crítica constante de una persona en tu vida? ¿Te afecta de verdad o, no sé, tenés que aguantar nomás? Y todo tiene, o sea, todo tiene un límite, ¿sí? O sea, uno puede tolerar ciertas cosas hasta un punto, pero mucho tiene que ver también del vínculo y el relacionamiento que tenés con esa persona. O sea, si una persona desconocida de repente te dice algo, ¿sí? Puede ser mucho más chocante a que te diga un amigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos a tu amigo ya le conoces y probablemente a tu amigo le puedas limitar mucho más. O de repente tu amigo te puede decir algo, justo vos tenés un día de repente que no haya sido el mejor, vos tomes de una manera diferente Sí. y capaz otro día sea totalmente. Pero mucho también tiene que ver, Bruno, realmente con la manera en la cual uno enfrenta eso. Buenísimo, buenísimo. Me estoy adelantando un poco en esto, pero quiero tocar el tema de lo importante que es estar conectado siempre con el presente, ¿verdad? Ujú. Como que en la conversación que yo y vos estamos teniendo. Y no Ujú. tratar de que influya, no sé, la pelea que tuve con mi jefe o el mal día que tuve con mi novia a la hora de relacionarme contigo, por ejemplo. Para que justamente no me afecte tanto lo que vos me decís o para que yo pueda interpretar en realidad lo que vos me estás tratando de decir. Bueno, vamos a la siguiente red flag que se viene después de lo que es el mindfulness y lo que es el presente. Algo que me pasa mucho a mí, y vos sabés bien, ¿verdad? El inicio de una relación. Normalmente cuando yo, ¿verdad? Voy a hablar desde mi punto de vista, pero sé que le pasa a mucha gente. Le comenzaba a conocer a alguien y que pucha, te re gusta la persona, no sé, es lo máximo para vos en un periodo corto de tiempo. Y es posible que en serio vos quieras a una persona
de la noche a la mañana, o en una semana, o en 2 semanas, o es una ilusión nomás que tu mente está creando? Hay diferentes maneras de querer. O sea, uno le puede querer a una persona de A, le puede querer a otra de B, a otra de C. Pero no hay que confundir de repente lo que puede llegar a ser un enamoramiento o lo que puede tener que ver con el aprecio que uno le tiene a una cierta persona, ¿sí? O sea, yo soy de la teoría, ¿verdad? Y en base también a lo que dice un poco la evidencia, ¿verdad? Hay que darse la oportunidad y el permiso de conocerla a la persona. Pero también en medio de ese proceso conocerse a uno mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa es que uno se pone ciertas expectativas y esas expectativas realmente pueden llevar a un cierto. Entonces muchas veces es importante poder replantearse lo que uno realmente quiere en esto. Y siendo consciente que hay cosas que no se van a poder o que muchas veces... Entonces, en términos sencillos, Bruno, hay que darse un proceso, hay que darse un momento de poder conocer, ver los puntos en común con la otra persona, ver también las diferencias, si uno está dispuesto realmente a aceptar esas diferencias del otro o no, poder trabajar de repente por qué no estoy aceptando esto del otro o qué realmente no estoy aceptando de mí. Buenísimo, buenísimo. Y ahora voy a otro punto que vos me habías dicho una vez, de no estar preparado para tener una relación, pero vos no te das cuenta, o sea, vos inconscientemente no te das cuenta, o sea, inconscientemente no te percatás de que no estás preparado para tener una relación, pero ¿de qué se basa eso? O sea, ¿cómo yo sé que no estoy preparado para tener una relación seria? Algunos patrones, algunos comportamientos en mi personalidad que señalen que yo no estoy preparado para tener una relación. Porque mira, yo me doy cuenta como varón, que nos pasa mucho a los varones, es que fracasamos constantemente en nuestras relaciones y capaz no sea el momento de estar buscando relaciones, pero no nos damos cuenta inconscientemente como que queremos llenar un vacío nuestro con una chica o un relacionamiento. Te respondo de la siguiente manera, ¿verdad? Para poder, digamos, en una relación con otra persona, uno primero tiene que aprender la relación con uno mismo, o sea, uno tiene que aprender también a poder estar solo, ¿sí? Y muchas veces lo que pasa es que uno le tiene miedo a la soledad, teniendo en cuenta que la soledad es un término bastante amplio, no es solamente me siento solo, estoy solo. Uno puede estar con muchas personas y igual sentirse solo. Pero realmente esa es la base, o sea, es como un constructo para poder entender también muchas cosas. Y más que nada también, Bruno, otra cosa muy importante a tener en cuenta es que hay que ser sincero con uno mismo. Y la sinceridad es lo que cuesta mucho, porque la sinceridad muchas veces genera dolor. Duele. Y el dolor es lo que uno muchas veces... Como la ansiedad, que es algo que vamos a estar hablando. Qué bueno que dijiste eso. O sea, según la psicología, sí, la verdad duele. Entonces, cuando de repente te está doliendo algo, no es malo que te duela algo. No es malo. Porque estás afrontando la realidad en cierta manera. Totalmente. Cuando más escapamos de la realidad, es mucho más difícil sostenerla. O sea, si algo está ahí, si lo negamos es peor. Qué bueno, porque se me viene una reflexión. O sea, entonces, si vos te estás enfrentando al dolor, entonces estás creciendo como persona de cierta manera. Porque estás afrontando tu realidad. Exacto. Tus miedos. Exacto. O sea, acaba siendo algo súper contraproducente huir constantemente de ese miedo de afrontar la realidad. Totalmente. Buenísimo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente red flag, que es una red flag que pucha que todos vivimos, que son los celos y el control. Y bueno, está súper normalizado este tema de controlar a tu pareja, de ser celoso, ¿verdad? Y comienza pues algo como si fuera, vamos a hablar en términos paraguayos, cachinay pues, ¿verdad? Tu novia se hace la celosa, o vos te haces el celoso, pero es una bola de nieve que va creciendo y se van normalizando ciertos comportamientos, ¿verdad? Primero comienza todo como que da gusto, ay, qué pucha, por eso no me hace celosa, o lo mismo la chica, me quiere, por eso no me hace celoso. Pero según la psicología, decime, ¿está mal? Sentir celos. Sentir celos, no, pero demostrar eso y de cierta manera normalizar. Y depende de lo que uno entienda realmente como celos, ¿verdad? O sea, mucho tiene que ver también con la interpretación, ¿verdad?, del pensamiento con relación a esa palabra. O sea, a ver, todo lo que sea... existe algo que se llama polarización, ¿sí? Que es todo nada, sí, no, blanco-negro, ¿sí? Que son los extremos. Y en este caso, todo lo que sea un extremo, ¿verdad? Una celotipia, por ejemplo, ¿verdad? Que hace referencia un poco a como una patología, por así decir, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ser celoso en exceso. En exceso, o sea, es una patología. Hasta el punto, no específicamente, no es una patología, ¿sí? O sea, es como una conceptualización, ¿verdad? Que por lo general... se expresa cuando una persona tiene celos en exceso, como que hay una cierta... es excesivo.
Hasta el punto que uno no puede controlar ni gestionar de manera saludable. Entonces es bueno estar conectado siempre con uno mismo, ¿verdad? Y saber, como vos dijiste, no está mal sentir celos, porque No. es algo incontrolable. Totalmente, totalmente. Y no solamente puede pasar esto en la pareja, o sea, puede pasar en las amistades, puede pasar en la familia, o sea, en las diferentes interacciones en las cuales estamos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el consejo que vos le podés dar a una chica o a un chico que está sintiendo celos o está con una persona que tiene demasiados celos? Y algo muy importante que no voy a sobregeneralizar, pero es algo que comúnmente escucho, es no hay comunicación, no hay diálogo con el otro, ¿sí? Y muchas veces se genera ese bloqueo con el otro por temor a lo que el otro pueda llegar a pensar. O muchas veces uno empieza a catalizar mucho más, ¿verdad? Un cierto evento, una cierta idea que tiene, ¿verdad? Por miedo a lo que va a pasar, evidentemente. Entonces, muchas veces lo que pasa en las parejas y en las relaciones en general es que uno guarda, ¿sí? Uno guarda, uno acumula, ¿sí? Y en un momento determinado uno evidentemente explota, o sea, el vaso se llena. Y no hay manera de que... O sea, la comunicación es clave a la hora de hablar de un relacionamiento, ¿verdad? Totalmente, amoroso. Totalmente, pero la comunicación es la clave de casi todo. Y decime, vos como profesional y con tu experiencia, sé que no te dedicas a las parejas, ¿verdad? No. Pero, no sé, seguro que tenés colegas que se dedican a eso y habrás leído, estás informado de cierta manera mejor que yo, mejor que la audiencia, ayuda a la terapia en pareja. O sea, sí, ayuda muchísimo, tiene mucha vale evidencia. la pena animarse a hacer terapia, porque tenemos que tener en cuenta que tenés que animarte, porque acaba siendo un tabú, vamos a decir. Entonces, yo quiero salvar mi relación y puede ser una salida, puede ser una herramienta la terapia. Es válido. Totalmente, totalmente, siempre y cuando esté sea una terapia basado en evidencia empírica, es espectacular, que tenga, digamos, que la terapia sea científica, totalmente. Buenísimo. Pero evidentemente para que la terapia pueda dar resultado, ambas partes tienen que estar de acuerdo. Buenísimo. Bueno, con esto cerramos ahora lo que son las red flags, que son Gigantescas, o sea, miles. son millones, pero nos quedamos acá hasta pasado mañana, entonces tuvimos que tocar algunos temitas nomás. Y vamos a pasar a lo que es el mindfulness, lo que es la meditación. O sea, una herramienta, desde mi punto de vista, para combatir estos males de no conectar con el presente. O sea, yo creo que al final todo es percepción, ¿verdad? Todo se basa en la percepción que vos tenés de las cosas que te pasan en tu día a día, porque hay cosas que no podés controlar. No puedes controlar la crítica de tu mamá, de tu papá, de fulano, sultano, no puedes controlar los celos constantes de tu pareja, no puedes controlar la negatividad y no podés a veces controlar, o sea, tus impulsos sí, ¿verdad? Pero más que, yo no te diría luego, Bruno, o sea, es un término que se utiliza muchísimo, la palabra control, ¿verdad? Controlar, pero realmente esto desde mi punto de vista, ¿verdad? Para mí no se puede controlar absolutamente nada. ni tus impulsos. Para mí se puede gestionar, o sea, yo utilizaría otra palabra. Uno de repente le dice al otro, controlar, o sea, imagínate esto, controla tu rabia. O sea, Eso lo escuchas muchísimo. Controla tu enojo, controla la manera en que reaccionas, ¿sí? A ver, ¿qué viene atrás de una conducta? Hay una emoción. Y vos no podés controlar tu emoción, o sea, podés gestionar. Tu emoción, la emoción no es ni buena ni mala, son emociones y punto. ¿Sí? Ahora, lo que vos haces con la emoción es lo que determina si es adaptativa o desadaptativa, ¿entendés? Entonces, mucho también depende de todas esas aristas a tener en cuenta. Bueno, y ahí es donde entra a jugar el mindfulness, ¿verdad? La práctica del mindfulness, ¿cómo nos puede ayudar a nosotros? Es muy popular, quiero que me explique, nos puede ayudar, porque yo te voy a contar una experiencia. Yo comencé a meditar porque vos me habías recomendado, me comenzó a ayudar muchísimo y le quise hacer meditar a mi mamá, una persona que tiene muchos pensamientos en su cabeza y ni un minuto puede estar ahí con sus pensamientos, ¿verdad? Y a ella como que le pareció inútil, a mi papá también. Entonces, viene de la desinformación, porque si vos sabés que esto te va a hacer bien, vas a tomar porque sabes que te va a hacer bien, ¿verdad? Pero si vos no tenés esa información, es como que le vas a subestimar. Y yo le subestimaba también. Entonces, quiero que me expliques desde el punto de vista psicológico cómo realmente te ayuda la meditación. Ok, creo que es importante primeramente, tipo, más o menos decir qué es, ¿verdad? Mindfulness, ¿verdad? Y bueno, el mindfulness, ¿verdad? Hace referencia a la conciencia, ¿sí? O sea, prestar atención, ¿verdad? Al momento presente, o sea, al aquí y a la hora, ¿verdad? Concentrarme en lo que estamos haciendo, o sea, vos y yo estamos hablando. Entonces, Marcelo tiene que anclarse al momento actual, ¿sí?
y hace un poco referencia a no juzgar la experiencia. O sea, esto ayuda mucho a poder entender que lo que está pasando en este momento es real. O sea, sin juzgar. Cuando yo digo sin juzgar, ¿a qué me refiero? Que muchas veces de repente estamos pensando en algo, nos viene algo a la mente, y directamente lo que hacemos es etiquetar y rotular lo que estamos pensando. Directamente sin pensar, o sea, automáticamente no, esto es esto. Exactamente, ¿sí? Entonces, el mindfulness es justamente, ¿verdad?, la meditación. O sea, realmente es un término bastante amplio que viene de una filosofía budista, ¿verdad?, donde yo, digamos, el creador de esta terapia. No es como tal una terapia, es una herramienta y una habilidad que se utiliza en la terapia. Si bien es una herramienta, ¿verdad?, que están también dentro de otras terapias, más bien dentro de las terapias contextuales, hoy en día la tercera generación de la psicología, ¿verdad?, no es una terapia, ¿sí? Está, por ejemplo, lo que es el MBSR, ¿sí?, que son personas, digamos, certificadas en poder hacer un curso, ¿sí?, que son de 8 semanas, ¿sí?, que fue justamente incursada por el creador del mindfulness, ¿verdad?, que hace un poco referencia a la reducción del estrés basado en mindfulness. Por otro lado está lo que es MBST, que tiene un poco que ver con una terapia enfocada más a la depresión. Está también lo que es, por ejemplo, la habilidad de la conciencia plena, que se utiliza más dentro de la terapia comportamental, entre otras más. Pero justamente hace referencia a eso. Y algo muy importante que se practica mucho en mindfulness es la intención, la amabilidad, justamente poder conectar con las personas. O sea, ¿qué significa ser amable con uno mismo? Hace referencia a ser más compasivo también con uno mismo. O sea, no darnos tanta manija, ¿verdad? Ni decirnos yo soy esto, yo soy aquello, por mi culpa, yo podía haber hecho mejor. No. O sea, es simplemente, ok, esto me está pasando ahora, ¿sí? Y no pasa absolutamente nada si esto está presente. Según mi poco entendimiento, ¿verdad?, de lo que es esto, o sea, meditar es como si fuera, para tu bíceps, hacer un curl de bíceps. O sea, es como ejercitarle a tu corazón, a tu cerebro, discúlpame, porque el cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad. O sea, el cerebro se agranda y también se encoge. Entonces, al practicar la meditación, de cierta manera le estamos ejercitando a nuestro cerebro. Porque, o sea, esto es lo que yo entiendo, ¿verdad? Porque según lo que yo entiendo, es una habilidad de poder gestionar lo que te pasa en tu día a día. Y es una habilidad. Ese es el beneficio que te da. Claro. Cuando lo repetís, porque eso es lo que pasa también con el mindfulness, ¿sí? Hay veces que de repente uno quiere utilizar, ¿sí?, en casos de emergencia o urgencia, ¿sí?, y evidentemente no va a dar el beneficio, a diferencia de personas que lo practican. O sea, tiene que ser un hábito también para poder ver el beneficio realmente, ¿sí? O sea, tiene muchísimos beneficios para la ansiedad, para la regulación emocional, para la depresión, para el estrés. O sea, realmente en términos neuroquímicos, neurobiológicos, ¿verdad?, se observan muchísimas mejorías de una persona que no medita versus una persona que sí medita. Entonces es una herramienta que tu terapeuta puede usar y que vos deberías de aplicar, ¿verdad? Siempre y cuando conozca, porque hay de repente algunos ejercicios dentro del mindfulness, ¿verdad?, que son para principiantes o para personas de repente que nunca practicaron. Entonces hay que tener cuidado, hay que saber conocer la herramienta para poder ponerla en práctica. Buenísimo. Por ejemplo, a personas que hacen por primera vez, no se le puede hacer una meditación de 20 minutos. ¿Por qué? Porque la mente va a disparar totalmente. Entonces inicia totalmente. Y algo muy importante, porque es un tema realmente, Bruno, demasiado amplio, así podemos hablar en serio 3 horas por ahí de esto, ¿verdad? Pero algo que me parece así inevitable decir es que la gente confunde mucho meditación y relajación. No es lo mismo, para nada. O sea, ¿cuál es la diferencia ahí? La meditación es, me conecto ahora, o sea, estoy escribiendo algo, ¿sí?, y me conecto con este estímulo que tengo acá. A pesar de que acá tengo una computadora, a pesar de que suene mi celular, a pesar de que la vecina me esté llamando, ¿sí? Sé que hay estímulos alrededor, sí, pero le presto una atención sostenida y si me desconcentro, me vuelvo a anclar con lo que estoy haciendo. O sea, ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio, ¿sí? Y eso ayuda evidentemente a generar una flexibilidad cognitiva, que eso probablemente lo hablemos en otro momento, ¿verdad? Pero eso es mindfulness, ¿sí? O sea, mindfulness es, ok, tengo este micrófono frente mío, ¿sí? Entonces, me empiezo a conectar por medio de los sentidos, ¿sí? Empiezo a observar por medio de la vista, ¿sí? Empiezo a ver si me genera algún recuerdo, lo que estoy viendo, tal vez la textura que tiene, etcétera, etcétera, ¿sí? Te desconcentras, pero te volvés a... Exacto, ¿sí? O sea, me conecto y luego vuelvo a otra actividad. ¿Y en qué ayuda eso? A no estar en piloto.
automático. Y después eso ya se lleva a otro campo de tu vida. Totalmente. Esa habilidad Totalmente. que estás ejercitando, ¿verdad? Sí, o sea, meditar no es, la gente piensa de repente meditar es y, ¿verdad? No. Estar ahí como bobito sentado. Claro, o sea, no, ¿sí? O sea, o tengo este lápiz y me concentro en este lápiz. Y en todos los sentidos y por medio del tacto también, se puede hacer con alimentos, se puede hacer ¿Y absolutamente con todo. cuánto es el tiempo así aproximado de que, bueno, tampoco no creo que te sirva nada un minuto, o sea, un tiempo mínimo que le puedas aplicar diariamente que vos como psicólogo puedas decir, bueno, eso te va a servir? Y realmente depende de cada consultante, depende de cada persona. Hay muchas variables alrededor que juegan de por medio a la hora de poder tomar una decisión. A veces de repente suelo sugerir, ¿verdad? Empezar de repente con 2 minutos, con 3 minutos, con 4 minutos, con ejercicios de repente básicos, ¿sí? Justamente para que ese hábito se pueda ir incorporando, ¿sí? Porque acaba siendo como muy tedioso si no le puedes dar, no sé, 7 minutos a alguien que nunca hizo porque capaz que te haga una vez, pero le va a dar, disculpa la palabra, le va a dar paja al día siguiente volver a hacer. Entonces, 2 minutos, comenzar con 2 minutos es válido. Totalmente válido. Porque algo, no sé, 2 minutos pasa. Súper, y en todo caso de repente, bueno, si son 2 minutos, ok, y repetir 3 veces al día, ¿entendés? Pero como te digo, ¿verdad? Esto es muy general, o sea, Claro. depende realmente de cada persona. Hay para personas que 1 minuto ya puede ser mucho por el, no sé, por el estado en el que se encuentra esa persona, por ejemplo. Sí, o sea, depende. O sea, hay personas de repente, Bruno, que si vos le das que haga 10 minutos y vos prácticamente le inducís a que si hace 10 minutos, solo 10 minutos y 10 minutos, es como que le estás de alguna manera condicionando a que haga algo que probablemente termine procrastinando mucho más, ¿sí? Entonces es importante empezar de a poco. Y conocer también al Y paciente, que la persona ¿verdad? pueda ver exactamente. Para la poder persona, decirle, bueno, yo creo, de acuerdo a su comportamiento y a lo que yo sé de mi paciente, entonces le doy, creo que esto es lo que encaja con él, Total, lo que puede ser posible mantener totalmente. diariamente. Bueno, buenísimo, pero 2 minutos para el que estaba viendo esto. Que fue con lo que yo comencé y no digo que lo siga haciendo todos los días, pero de vez en cuando lo hago, sinceramente. Por lo menos 2 o 3 veces a la semana lo hago. O algo de repente que pueda ayudar mucho también, ¿verdad? No es ningún sinónimo, pero es algo que digamos dentro de la terminología se puede entender también. O sea, es hacer un poco una pausa, es frenar un poco, ¿sí? O sea, es como bajar un poco bajar los decibeles, ¿sí? O sea, en este momento en serio me estoy dando cuenta, ¿verdad? Que necesito un descanso, que necesito un time out, ¿sí? Entonces, ok, bueno, dejo todos mis estímulos, dejo todas las cosas que tengo y me voy a hacer totalmente otra cosa, ¿sí? O sea, es totalmente sano y saludable agarrar Sí, y, no sé, salir. Teniendo en cuenta que tenés una agenda, o sea, te pasás haciendo 1000 cosas productivas en el día sí, y no porque salís una noche 3, 4 horas o porque te tomabas 2, 3, 4 cervezas, estás haciendo algo malo. no. O sea, inclusive estás haciendo algo bueno. Entonces, Ujú. según la psicología. A ver, ¿me podrías volver a repetir esa parte? Bueno, supongamos que vos te pasás trabajando, te pasás en la rutina, ¿verdad? Y no te querés salir ni un poquitito de la raya porque salir de la raya ya para vos es algo que no te va a ayudar en nada Ujú. a llegar a tus objetivos. Sin embargo, vos me decís que desconectar, que salir un poco, ¿verdad? Inclusive te puede ayudar a después volver a enfocarte. Mira, siempre y cuando, te voy a responder de esta manera, siempre y cuando no se utilicemos una palabra que se llama aversión, o sea, siempre y cuando no sea una conducta aversiva, ¿verdad? En términos sencillos, una conducta no saludable o Ejemplos. o sea, por ejemplo, a ver, vamos a suponer que esté con demasiado trabajo, ¿verdad? Y me vaya una noche y me reviente con alcohol y eso va a tener una consecuencia. Sí, o sea, siempre es importante también tener en cuenta que las conductas que nosotros tengamos va a tener una cierta repercusión. Buenísimo. Y tener en cuenta que no siempre una consecuencia es negativa. Ojo con eso. Por ejemplo, una conducta es, ok, estudio para un examen. Una consecuencia, rindo bien. Y podemos tener otra conducta distinta que puede ser, por ejemplo, bueno, no sé, me peleé con una persona. La consecuencia, y dejó de ser mi amigo. ¿Sí? Y tal vez no es lo que yo quería, pero bueno, es algo que se presentó. ¿Qué ocurrió? ¿Entendés? Entiendo perfectamente. Bueno, ahora vamos a entrar a un campo mucho más complejo, que es algo que, no sé, es como un cliché.
Hay gente que en serio lo padece, hay gente que como que está de moda, te dice, ah, no, yo tengo depresión, yo tengo ansiedad, o yo soy ansioso, yo soy depresivo. Y hay gente que en serio tiene. Entonces como que no tenemos mucha información. Al que de verdad tiene, decimos que hace nomás. Y al que se hace nomás, más en algo tiene ansiedad, pero al final, ¿entendés? Totalmente diferente. Entonces, yo quiero entender y yo quiero que la gente también entienda qué es lo que determina padecer de ansiedad, padecer de depresión o padecer de estrés. Ok, buenísimo, buenísimo. Entonces, vamos a comenzar por la ansiedad, que es algo que, no sé, cada vez parece que escuchamos más. Cada vez parece que está más en nuestro diccionario, en nuestro día a día, etcétera. Entonces, ¿qué es la ansiedad y qué de cierta manera puede determinar que una persona tenga ansiedad? Ok, genial. Bueno, en primer lugar me gustaría hacer una similitud, ¿verdad? Tanto en la ansiedad, en la depresión y el estrés, ¿sí? Bueno, esos tres se consideran factores comunes, ¿sí? Son perturbaciones emocionales, ¿sí? En primer lugar, existe lo que son trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, ¿sí? Trastornos relacionados al estrés. De alguna manera hay sintomatología, signos y síntomas, ¿sí? Que de alguna manera están totalmente categorizadas, ¿verdad? Y hay mucha comorbilidad entre uno y otro. La ansiedad, en primer lugar, es importante tener en cuenta que es una emoción. Es una emoción totalmente normal, natural. La ansiedad es mala, no es mala. La ansiedad nos sirve, es más, la ansiedad nos ayuda, ¿sí? A estar alertas ante las cosas que pasan, ¿sí? Existe lo que es hoy en día, hace mucho tiempo realmente ya, lo que es una ansiedad saludable o normal, ¿verdad? No quiero utilizar esa palabra porque no existe la normalidad, versus lo que es una ansiedad más patológica. ¿Cuáles son los síntomas de repente de ansiedad? Hay que tener en cuenta que hay tantos síntomas cognitivos, ¿sí? Que hacen referencia un poco a alteraciones del pensamiento más desorganizado, ¿sí? Hay personas que de repente tienden a actuar antes de repente de pensar realmente la manera en que pueden, digamos, desempeñarse o actuar ante una situación. Pueden haber pensamientos muy recurrentes. Acá se presenta, por ejemplo, algo que se llama rumia, ¿sí? Que siempre yo explico a los pacientes que son como pequeñas hormigas, ¿sí? Que caminan, ¿verdad? En la cabeza y que de alguna manera generan una cierta perturbación hasta el punto que realmente es muy contraproducente en la manera en la cual nos relacionamos. ¿Tener ansiedad es común? Sí, es común. O sea, vos y yo podemos estar, Bruno, hablando tranquilamente ahora, ¿sí? Sin ningún estímulo que de alguna manera nos detone alguna sensación física, por así decir, que es propia de la ansiedad, ¿verdad? Pero de repente, no sé, vos puedes recibir ahí un mensaje, yo puedo tener una llamada y eso me genera una hiperactivación, ¿sí? Entonces, de un estado puedo pasar a otro. Eso es totalmente lógico y totalmente válido, ¿sí? Entonces, en resumen, podemos llegar a sentir ansiedad. Esa es la ansiedad, digamos, más saludable que podemos presentar, como el estrés también diario por situaciones en las cuales estamos presentes. Ahora, ¿cuándo se genera una ansiedad patológica? ¿Sí? Cuando los síntomas, los signos y las características propias de la ansiedad, tanto cognitivas, emocionales y conductuales, no nos permite tener una vida que valga la pena ser vivida. Cuando hay de alguna manera una cierta alteración, cuando de repente esa ansiedad no nos permite dormir, no nos permite concentrarnos en el trabajo, empezamos a dejar las actividades que cotidianamente estábamos haciendo, ya no le vemos un cierto gusto, una cierta atracción, ahí es cuando estamos hablando de una patología, ¿sí? Cuando hay una cierta desregulación en las actividades que veníamos haciendo. ¿Por qué? Porque la ansiedad está tan elevada, es tan intensa, ¿sí? Que no me permite a mí continuar con lo que estoy haciendo en la cotidianidad. Entiendo perfectamente. Ahora, bueno, decime, ¿cómo se trata una persona, a un ansioso? ¿Cómo le ayuda? Bueno, dentro de la terapia cognitiva conductual, primeramente es importante hacer una entrevista, ¿sí? Con el Mm. paciente, ¿verdad? Poder ver cuál es su diagnóstico o cuál es la hipótesis diagnóstica. Dentro de lo que son terapias basadas en evidencia, ¿verdad? Se utilizan protocolos específicos, ¿sí? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que dentro de lo que son los trastornos de ansiedad, otra vez hay categorías, ¿sí? Por ejemplo, fobias específicas, ¿sí? Trastorno de pánico, mutismo selectivo, ansiedad social. Entonces, mucho trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, mucho depende de alguna manera poder realizar un diagnóstico. O sea, si hay un trastorno de ansiedad o si no hay un trastorno de ansiedad. Qué bueno que eso, porque ahí
ese es el punto, ¿verdad? De esta parte, de hablar de estos temas, de diferenciar uno como padre de repente o uno como persona también. Poder diferenciar, bueno, tengo ansiedad o estoy ansioso. Estoy ansioso es, no sé, me llama mi novia, me llama a putearme y me genera algo. Y como vos dijiste, algo no me está permitiendo, no sé, no me estoy queriendo ir a trabajar. No estoy queriendo almorzar con mi familia. No estoy queriéndome ir a hacer las cosas que hago cotidianamente. No estoy pudiendo. Entonces, eso sí es tener ansiedad. Mira, dos cosas ahí, ¿verdad? Para poder cerrar un poco lo que es ansiedad. Sí. Si tu ansiedad te está generando funcionalidad, estamos ok. Si te está generando una disfuncionalidad, ahí hay que tener un poco más de ojo, ¿sí? Un poco más de cuidado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Bruno, algo muy importante también que se trabaja mucho dentro de la terapia cognitiva, ¿verdad? A nivel pensamiento, es muy diferente estas dos miradas, ¿verdad? Una cosa es decir, yo soy ansioso, yo me estoy etiquetando, yo me estoy personalizando. Claro. Y otra cosa es decir, en este momento estoy pasando por un momento de ansiedad. Es diferente. Entonces, muchas veces también es importante, o sea, ¿cómo nos estamos tratando a nosotros? ¿Cómo nos estamos juzgando realmente? No. Y eso tiene o sea, tiene una connotación muy relevante en las cosas que hacemos. ¿Entendés? Uno no es un rótulo. Buenísimo. Está normalizado decir eso, ¿sí? O sea, Sí. yo soy. Yo soy ansioso. ¿Sí? ¿Viste luego que yo? ¿Sabes Es que luego? yo soy lo re ansioso. Claro, ¿verdad? Está normalizado porque esté normalizado no significa Que sea cierto. que sea cierto que esté bien. Aquí estoy. O sea, hay que ponerse a pensar un poco y decir, ¿será que me estoy cuidando? ¿Será que ¿Cómo me estoy tratando? Es la pregunta. cómo me estoy tratando? Y eso hace relación a lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Estoy siendo amable conmigo, me estoy cuidando, ¿qué me estoy diciendo? Estoy siendo más autocompasivo conmigo. Importante, entonces, el mindfulness es una herramienta súper importante Sí. para conectarte. O sea, la importancia de estar conectado contigo. Sí. Porque de repente no vas a poder evitar ciertas cosas, pero por lo menos vas a poder darte cuenta de que estás pasando por eso. Totalmente. Porque he visto la otra que decía sobre la historia de una rana que se le pone en una hervidora. La rana está viva, el agua está fría, se pone caliente. La rana se pone cómoda, se calienta, se pone más cómoda. Llega al punto que se queda inconsciente la rana y se muere y ella no se da cuenta. Porque o sea, ella se pone cómoda en un ambiente que claramente no le va a hacer bien. Yo creo que eso nos pasa mucho a nosotros porque no estamos conectados con nosotros. Totalmente, totalmente. Yo siempre utilizo, de repente también en cuestiones de ansiedad, ¿verdad? De repente de estrés o cuando hay muchos pensamientos recurrentes, ¿verdad? Una metáfora, que es la metáfora de la pantalla del cine. Básicamente es estar sentado observando una pantalla de cine y como imaginarte, ¿verdad? Que todos los subtítulos que van pasando en la pantalla de cine, ¿verdad? Son pensamientos. Y a medida que esos pensamientos vayan pasando, ¿verdad? Que pueden ser directores, productores, guionistas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es como que primero le estás dando lugar a esos pensamientos que tenés, pero poco a poco se están yendo. Y es una metáfora realmente bastante interesante, como hay otras también, ¿verdad? Hay miles, pero que hace un poco referencia a estos. No somos lo que pensamos, no somos nuestras emociones, somos mucho más que eso, ¿sí? Somos personas, somos seres humanos con valores, con virtudes, con fortalezas, con aspectos a mejorar evidentemente como todos, pero bueno, en eso estamos. Buenísimo. Ahora vamos a pasar a un tema súper interesante, la depresión, sentirse triste. Exceso de pasado le dicen a algunas personas, ¿verdad? Como que tu pasado te esté atormentando y vos te sientas triste por eso. Entonces, ahí vamos. Sentirse triste desde mi punto de vista es algo normal, ¿verdad? No sé, se te muere un pariente, no puedes controlar, se te muere tu perro, terminas con tu novia, no sé, no pasas un examen, te sentís triste. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sentirte triste y tener depresión? Ok. Explícame y explícanos, por favor. Bueno, la tristeza no es lo mismo que una depresión, son totalmente diferentes. La tristeza es un síntoma mucho más profundo, con una duración, frecuencia e intensidad más prolongada, haciendo como una diferenciación específica, ¿sí? La tristeza es un síntoma que está en la depresión, ¿sí? La tristeza como tal es una emoción natural, es una emoción primaria, ¿sí? No es una emoción secundaria, es una emoción primaria básica, ¿sí? Que uno tiene derecho a sentir, que uno tiene derecho a vivir,
esa emoción. Cuando más queramos anular la tristeza va a ser mucho más intensa. Porque Entonces, estamos evitando sentir algo que está presente, algo que emerge en un momento determinado. No me hiciste la pregunta, pero voy a enfatizar algo muy importante también con el tema de la tristeza, que es, como la tristeza es una emoción natural, lo que menos uno quiere es sentirse triste muchas veces. Entonces pasa como la ansiedad, uno quiere tratar de evitar lo que está pasando en ese momento. ¿Por qué? Porque uno de repente tiene mucha desesperación, uno quiere tratar de cambiar, por así decir, la emoción. A lo contrario, a tristeza sería alegría, felicidad, que es lo que uno de repente anhela. Es algo ideal, pero no es lo real. Eso es algo importante también. Muchas cosas idealizamos en la vida, pero ¿qué es lo real realmente? O sea, ¿qué es lo que está en este momento? ¿Sí? Entonces hay que darle lugar a lo que uno siente. ¿Sí? Entonces es una emoción en pocas palabras, ¿sí? La tristeza como tal, que no dura mucho tiempo, a diferencia de una depresión, ¿sí? La depresión por lo general puede empezar a durar a partir de 2 semanas, ¿sí? o sea, Sí. interrumpa. O sea, cuando yo ya me estoy sintiendo triste y ya pasaron 2 semanas y yo me sigo sintiendo triste, entonces ya es una posible depresión. Y es muy probable que sea, ¿sí? Por eso es sumamente importante, Bruno, poder acudir a un profesional de la salud mental cuando uno vea que hay una cronicidad sintomática, ¿sí? Sintomática hace referencia a los síntomas, ¿verdad?, que están presentes. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Sí, los síntomas evidentemente es una tristeza profunda, una desesperanza, ¿verdad? Un miedo muy importante a lo que va a pasar, ¿sí? Miedo. Sí, hay apatía también, o sea, un cierto desinterés, ¿sí? Probablemente antes me interesaban ciertas cosas, quería irme a un lugar, hoy en día ya no quiero hacer eso, ya no tengo ganas de hacer eso, me quedo mucho tiempo acostado, también tengo insomnio, ¿sí? Dificultades, hay personas que se les cierra totalmente el apetito, ¿sí? O sea, hay también algo que se llama anedonia, que es la pérdida del placer, ¿sí? Incluso hay personas que se desregulan, o sea, hay una alteración en el estado de ánimo, entre otros síntomas más, ¿sí? Hay veces que de repente a uno le pueden hablar y uno puede estar de repente totalmente desconectado, ¿sí? Entonces es lo mismo también que suele pasar con la ansiedad, ¿verdad? O sea, para poder, digamos, diferenciar. Por eso es importante poder identificar y acudir a un profesional de la salud mental que pueda evaluar con conocimientos, con instrumentos psicológicos basados en evidencia y ver también el nivel de la depresión. O sea, hay diferentes niveles. Depresión leve, depresión moderada, depresión severa. ¿Y una persona con depresión severa se puede curar? Se puede tratar. Se puede tratar y esa persona puede dejar de tener depresión. La depresión se puede prevenir, se puede tratar, se puede diagnosticar evidentemente. Puede haber una cierta extinción de síntomas, ¿verdad?, de la depresión con un buen tratamiento. En ocasiones también y por lo general luego también es importante un tratamiento farmacológico, o sea, con un psiquiatra también en equipo interdisciplinario, cuando los síntomas son muy severos también y la persona necesita una calidad de vida. Bueno, ahí quiero con la poca experiencia que tengo, ¿verdad? Quiero meterme un poco a ese campo del psiquiatra. El psiquiatra, el papel que juega en este caso sería simplemente el de medicar. Él va a trabajar en conjunto con el licenciado, pero va a ser más algo farmacológico. O sea, totalmente. No es que vos estás loco o tenés un manicomio, no sé. No. Es simplemente una herramienta más, según lo que yo veo, para tratar con eficacia eso que vos estás padeciendo. Totalmente. Hay un falso estigma todavía, ¿verdad? Claro, Que de repente irse a un psiquiatra, ¿sí?, hace referencia un poco a la locura. Bueno, hay toda una historia también detrás, ¿verdad? Probablemente antes de que hayamos nacido nosotros, ¿verdad? Pero la realidad no es esa. Sí, o sea, así como uno de repente puede ir a un traumatólogo por una lesión que tiene o tiene que tomar un fármaco específico para solucionar de alguna manera un dolor que no se soluciona con una fisioterapia o con un traumatólogo o con algún otro profesional especialista en eso, lo mismo pasa también con un médico psiquiatra, ¿sí? O puede pasar también con un neurólogo, ¿sí? Siempre es importante poder hacer esa interconsulta, que el psiquiatra también de repente pueda evaluar los síntomas o las sintomatologías, ¿verdad?, típicas que estén presentes para poder realizar una intervención. ¿Cuál es el objetivo?
que la persona pueda activarse conductualmente, que es una técnica, o sea, una terapia, ¿verdad? Dentro de lo que es la terapia cognitiva conductual, ¿sí? Con actividades que de alguna manera le gusten, ¿verdad? Que sean de agrado también, y generar ese equipo interdisciplinario. ¿Y cuál es el objetivo? Calidad de vida. Calidad de vida, o sea, que el paciente realmente pueda salir de ese estado en el cual se encuentra y pueda tener una vida que valga la pena ser vivida. Y una siguiente pregunta. ¿Vos vas del nivel 1 al nivel 3 de la noche a la mañana? Mira, depende mucho también, ¿verdad? El instrumento psicológico que se aplique, ¿verdad? Si es un test específicamente de depresión, si es un test, un inventario de síntomas donde evalúa depresión, ansiedad, hostilidad, psicoticismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso es importante, o sea, pero sí hay depresión, mínima depresión, depresión leve, depresión moderada, depresión severa, ¿verdad? Y de la... Puede ir de una depresión leve a una depresión moderada, sí, pero si hay una intervención psicológica y probablemente psiquiátrica, no debería de pasar eso. Lo ideal sí que es que de una severa vaya a moderada y de una moderada vaya a leve hasta una extinción de síntomas. O sea, para esa mamá, ese papá que puede ser que esté viendo esto y que tenga en su casa un hijo, una hija depresiva, o sea, poder transmitirle también esa esperanza de que se puede, o sea, vos podés hacer algo por ese hijo, no sé, por ese familiar que tenés, ese amigo. Sí, O sea, hay una esperanza desde el punto de vista científico, claro que sí. pero teniendo en cuenta de que siempre tiene que ser con el apoyo de un profesional. Totalmente, totalmente. ¿Verdad? Y nada, ahora quiero pasar al tema del estrés, que es el exceso de presente, según lo que yo leí por ahí. O sea, a veces nos embolamos, o sea, nos reventamos con el presente, con el trabajo, con el estudio, y como que le estamos sobrecargando de una manera no tan sana a nuestro cerebro, a nuestra mente. Según la psicología, ¿qué es el estrés? ¿Qué te lleva a tener estrés? ¿Y cómo repercute eso en tu salud mental y física? ¿Verdad? Ok, bueno, exigencia y presión, número 1. Pero antes de eso, me gustaría hacer justamente hincapié, ¿verdad? Que es un factor también común, como la ansiedad, por ejemplo, que está presente en la cotidianidad, ¿sí? Podemos presentar un estrés diario por cualquier situación que tengamos en la vida, ¿sí? Incluso hay algo que se llama estrés saludable, ¿sí? O sea, nosotros necesitamos estresarnos, lo mismo, necesitamos frustrarnos, porque si no nos frustramos no aprendemos, ¿sí? Y si no aprendemos no construimos. Entonces, es importante tener en cuenta que muchas veces nos sobreexigimos demasiado en el día a día, o muchas veces queremos llenar, por ejemplo, nuestra agenda, ¿verdad? O sea, yo creo que con ese ejemplo también se va a entender mejor, ¿verdad? Mientras más llena la agenda, por ejemplo, ¿verdad? Y no somos conscientes de que esa exigencia y esa presión que nos ponemos realmente tiene un límite. Y ahí de repente empezamos a estresarnos. Y donde por lo general sentimos mucho en el cuerpo, o sea, nos sentimos cansados, no nos sentimos llenos con lo que hacemos. Es como que hacemos las cosas por hacer específicamente y no vemos el provecho o el beneficio que tiene eso para uno, ¿sí? Existe lo que es también, ¿verdad? Un estrés crónico de repente, ¿sí? Cuando de repente llega al punto que no podemos ni pensar, no podemos organizarnos. O sea, la falta de organización es algo muy característico de un estrés no gestionado, o de un estrés de alguna manera, sí, no gestionado, ¿verdad? Y desadaptativo probablemente, ¿sí? Entonces por eso es importante, sumamente importante, poder tener esas herramientas de autocuidado, ¿sí? Hacer pequeñas micropausas, o sea, micropausas, porque de repente hacer pausas en el día es mucho más difícil, ¿verdad? Pero estas micropausas son importantes, ¿verdad? De repente uno está muy saturado con varios estímulos delante, entonces es importante, ok, poder desengancharnos un poco de eso, poder hacer otra actividad, poder conectarnos con otra cosa y en todo caso después volver, ¿sí? O sea, que justamente hace referencia un poco también a lo que estuvimos hablando sobre la meditación, ¿verdad? buenísimo. Entonces, tres actividades que te puedan ayudar a tener una salud mental, vamos a decir. Porque, bueno, tener salud mental es un conjunto de 1 millón de cosas, pero tres herramientas válidas, tres actividades válidas, esenciales
para aplicar? Ok, o sea, yo dividiría de esta manera. A ver, yo diría en primer lugar, o sea, autoconocimiento, ¿sí? O sea, conocerte realmente, ¿sí? O sea, empezar un proceso terapéutico es importante. Puede haber temor, puede haber miedo, pero lo mismo cuando uno se va al médico, ¿sí? Hacerse un chequeo, siempre es importante también, ¿por qué no hacerse un chequeo? Conocerse también implica conocerse, o sea, conocerse desde la soledad y conocerse también en otros vínculos, no juzgarse por eso. En segundo lugar, sí o sí, herramientas de autocuidado, ¿sí? Irse al súper aunque uno no quiera irse a comprar nada. Irse al shopping aunque sea a pasearse, no importa, ¿sí? Está bien, o sea, es una desconexión, ¿sí? Eso permite volver a anclarte, volver a conectarte con lo que estabas haciendo de manera mucho más relajada. ¿Entendés? Porque si no es como que estás haciendo siempre lo mismo. Y si haces siempre lo mismo, Ya no haces nada siempre porque vas a obtener el mismo resultado. Sí. ¿Entendés? Porque es una conducta repetitiva, ¿sí? Entonces es importante de repente cambiar. Y cuando uno cambia, ve otro beneficio. Y ese beneficio muchas veces ayuda a que uno realmente se ponga en primer lugar y tome una acción que vaya con relación a sus valores. Le da un sentido a la vida, ¿sí? Y en tercer lugar, y la tercera herramienta sería poder identificar lo que te está pasando en este momento, sin hacer ningún juicio de valor. Valorarte como ser humano que sos. Tener en cuenta que no sos un ansioso, no sos un depresivo, sos una persona que está luchando el día a día por salir adelante. Que como tiene cualidades, tiene virtudes, también puede tener defectos, puede tener aspectos a mejorar, pero que muchas veces el primer paso también es la aceptación a uno mismo, ¿sí? O sea, el poder aceptarse, el poder verse como uno es, desde la esencia, desde las particularidades de la individualidad, y eso también es respetarse, ¿sí? Es ponerse en primer lugar a pesar de todas las adversidades que puedan haber en la cotidianidad. O sea, darse una pausa, quererse y conocerse. Sí. Esencial para tener una vida, para tener una salud mental, ¿verdad? Para tener una mente sana, vamos a decir así. Buenísimo. Y entonces, Y o sea, el autocuidado, eso es algo esencial. esencial, ¿verdad? Y dentro del autocuidado también está, ¿verdad? Actividades, ejercicio, o sea, eso, ¿verdad? Necesidades básicas, ¿verdad? Alimentación, actividad física, sí, como diría Maslow, eso no pongan. Era un autor, ¿verdad? Que hablaba mucho, ¿verdad? Del humanismo, que hacía referencia un poco a una pirámide, ¿verdad? Y que él decía así, estos son los pasos para lograr la autorrealización, ¿verdad? De una persona. Pero sí. Bueno, y así concluimos nuestro viaje por lo que es la salud mental, tan compleja que es. No creo que hayamos abarcado en su, ¿cómo te decir? Completamente lo que es la salud mental, ¿verdad? Pero espero que esto le sirva a alguien porque a mí me está sirviendo muchísimo, aprendí muchísimo en este podcast. Te agradezco de corazón de que haya venido a Asunción hasta Ciudad del Este para poder grabar este episodio. Y nada, te deseo lo mejor, te agradezco de nuevo por enésima vez y espero que le sirva a la gente y que le sirva a todas las personas que están luchando contra la salud mental, que están luchando contra la depresión, contra la ansiedad, contra el estrés. Desde el punto de vista acá científico, profesional, hay una salida, se puede, vos valés mucho. No te, como vos me dijiste una vez, no te define lo que dijiste o lo que hiciste una vez, lo que dijiste o hiciste 2 veces, 3 veces. Eso no te define. Lo que te define es cómo vos afrontás los problemas. Y nada, eso. ¿Algunas palabras para despedirte? Totalmente, no. Todo tiene una solución. A veces el camino es muy difícil. Tolerar de repente ciertas cosas es algo muy complicado. Pero va a llegar un momento en la vida donde uno va a mirar atrás y se va a dar cuenta que todas las experiencias que pasaron o que pasó esa persona le hace ser lo que es hoy en día. Una persona mucho más resiliente, empática y más que nada compasiva con sí mismo. Entonces, eso más que nada, y bueno, yo te agradezco por la invitación a todo el equipo acá también presente. Espero que bueno, que todo esto que estuvimos hablando pueda llegar a muchas personas. La idea es un poco redirigir un poco esto, poder concientizar también, ¿verdad?, sobre la importancia de la salud mental. Y algo muy importante es no etiquetarse, o sea, eso es algo que siempre sostengo, porque no somos un rótulo ni vamos a ser ningún rótulo, somos personas y punto final. Entonces, qué importante es darse un abrazo. O sea, darse un abrazo en los peores momentos y cuesta. Yo no digo que sea fácil el camino, es difícil, pero vale la pena. Y hay personas que podemos ayudar en eso. Entonces, muchísimas gracias por todo. Por venir. Bueno, y con esto cerramos
un episodio más de Guaraní Podcast, Guaraní Project. Eso. Buenísimo, qué grande, ven ahí. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. ¿Sí?